Hola amigos. El juego de magia que Estados Unidos hace con Nancy Pelosi, haciéndola aparecer y desaparecer de la isla de Taiwán, indica que se han percatado de lo que era evidente. Que en todo el planeta se iba a interpretar como una rajada, y por eso, hoy de nuevo la ha vuelto a sacar de la chistera, y ahora le dicen que se iba a ir a Taiwán a lomos del 7º de caballería. Pues la cosa ya no es broma, porque además en muchos círculos políticos, ya se empieza a interpretar los últimos movimientos de la OTAN, como que ella ha movilizado la caballería, para imponer una guerra mundial a todo el planeta, queramos o no. Esto es la guerra. ¿Los síntomas? Pues los acontecimientos en Serbia, el viaje de Pedro Sánchez a los Balcanes para intentar que todo el mundo se integre en la Unión Europea, y en la OTAN. Palabras textuales del recadero Pedro Sánchez de hoy mismo en Albania. Y que seguramente por algún olvido sin mala intención, se la ha pasado ir a Serbia. Las maniobras militares que hoy mismo comienzan Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, para contrarrestar a las chinas. Y por último el anuncio de que Estados Unidos despliega múltiples buques y aviones cerca de Taiwán ante la posible visita de Nancy Pelosi. Los militares estadounidenses, que inicialmente se oponían al eventual viaje de Pelosi, ahora parecen estar creando una zona colchón para su avión oficial, en caso de que decida visitar la isla. Pero enfrente está China, que ayer empezó unas maniobras militares con fuego real. Hoy mismo, fuentes gubernamentales de Taiwán y de Estados Unidos anuncian que Pelosi planea visitar la isla. La presidenta de la Cámara de Representantes, ayer no mencionó a Taiwán como parte del itinerario oficial de su gira por Asia. Y en medio de las dudas que está generando la posible visita a Taiwán de Nancy Pelosi, un alto funcionario del gobierno taiwanés y otro estadounidense declararon a la CNN que se espera que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos visite finalmente la isla, considerada por China como parte de su territorio. El funcionario taiwanés afirmó que Pelosi, probablemente, pasará la noche en Taiwán, aunque no queda claro cuándo aterrizará en Taipei. Por su parte, el funcionario estadounidense detalló que el Departamento de Defensa monitorea constantemente todos los movimientos de China en la zona, y que tiene preparado un plan para garantizar la seguridad de la política. Taiwán no figuraba desde ayer en el itinerario de la gira por la región del Asia-Pacífico de la alta funcionaria. En el programa oficial anunciado el domingo solo se mencionan Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, como destinos de la delegación del Congreso. Pese a las especulaciones, el avión en el que viajaba Pelosi no hizo una parada en la isla cuando se dirigía a Singapur, a donde llegó este lunes antes del amanecer sin desviarse de su ruta. Por eso ayer, el grupo de ataque de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, después de detenerse, comenzó a moverse hacia el estrecho de Taiwán. A pesar de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se negó ayer a visitar Taiwán, se informó que el grupo de ataque del portaaviones liderado por el USS Ronald Reagan, comenzó un lento avance hacia el estrecho de Taiwán. Por el momento, se sabe que no se trata de todo el grupo de ataque del portaaviones, sino de 2 destructores y, muy probablemente, de un submarino nuclear, también parte de la UK, liderado por el portaaviones Ronald Reagan. Pero hoy todo ha cambiado, porque Estados Unidos despliega múltiples buques y aviones cerca de Taiwán, ante la posible visita de Nancy Pelosi. Estados Unidos está moviendo múltiples equipos bélicos, incluidos portaaviones y grandes aeronaves, más cerca de Taiwán, ante la posible visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reportó este lunes el diario japonés Nikkei Asia. El medio señala que aunque inicialmente los militares estadounidenses se oponían al viaje de Pelosi, que ocupa el tercer cargo más importante en la jerarquía del poder político de Estados Unidos, ahora parecen estar creando una zona colchón para su avión oficial en caso de que decida visitar la isla. En concreto, se trata del portaaviones de clase Nimitz, de propulsión nuclear USS Ronald Reagan, que actualmente está en el mar de la China Meridional tras hacer una escala en Singapur la semana pasada. Detalla el periódico con referencia a los datos de la organización no lucrativa Instituto Naval de Estados Unidos.
Además, el buque de asalto anfibio USS Trípoli se encuentra cerca de la isla japonesa de Okinawa, mientras que el buque del mismo tipo USS América está desplegado en el puerto nipón de Sasebo. Más allá en el Pacífico, están presentes el portaaviones USS Abraham Lincoln, el buque de asalto anfibio multipropósito USS Essex, y otros 36 buques de guerra, junto con 3 submarinos. Dichas naves están en Hawái, en el marco de unos ejercicios que terminarán el próximo jueves. En paralelo, 2 Lockheed HC-130, de búsqueda y rescate de combate, arribaron a Okinawa desde Anchorage, Alaska, acompañados por múltiples aviones cisterna KC-135. Mientras, desde el Ministerio de la Defensa Nacional de Taiwán, denunciaron hoy una incursión de 4 cazas J-16 del Ejército Popular de Liberación de China, en la parte suroeste de su zona de identificación de defensa aérea de la isla. Pese a que el viaje a la isla autogobernada no está incluido en el calendario oficial de la gira de Pelosi por la región de Asia-Pacífico, la alta funcionaria podría usar la excusa de una emergencia para aterrizar en Taiwán, según el diario chino Global Times. Además, Ting Liu, reportera especializada en asuntos exteriores y cuestiones militares del medio taiwanés TVBS, aseguró que de acuerdo con sus fuentes, Pelosi llegará a Taipei, la capital de Taiwán, la noche del martes 2 de agosto. Por su parte, Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, advirtió este lunes que el ejército de su país no se quedará de brazos cruzados si la presidenta de la Cámara de Representantes visita finalmente la isla, subrayando que ello conduciría a un impacto político atroz. Ante todo esto, ¿qué pone China enfrente? Pues lo siguiente. China lleva a cabo ejercicios militares con fuego real frente a Taiwán tras advertir a Pelosi en contra de visitar la isla. Pekín inició también simulacros de 2 días el viernes frente a la isla de Hainan y la provincia de Cantón. La Administración de Seguridad Marítima, citada por AP, advirtió a los barcos que evitaran la zona de las islas Pingtan, frente a la provincia de Fujian, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche del sábado, porque China estaba realizando ejercicios con fuego real. No se sabe si los simulacros incluyen también misiles, aviones de combate u otro armamento. Estos no son los únicos ejercicios que China está llevando a cabo actualmente. El viernes, Pekín inició simulacros de 2 días en el mar de la China Meridional, frente a la isla de Hainan y la provincia de Cantón. El gigante asiático también tiene previsto realizar ejercicios con fuego real al oeste de la península de Leizhou, en el mar de la China Meridional, los días 2 y 3 de agosto. El presidente Xi Jinping advirtió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, en una llamada telefónica el jueves contra la interferencia externa en las relaciones de Pekín con la isla. El mandatario chino declaró que los que juegan con fuego se prenderán fuego a sí mismos. Y las tensiones aumentan a medida que China despliega un contingente gigante de tropas en Taiwán. China está trasladando un gran número de tropas al estrecho de Taiwán y advierte a Estados Unidos que no juegue con fuego. El embajador adjunto de China ante las Naciones Unidas dijo que nadie debería subestimar la determinación y la capacidad de más de 1.400 millones de chinos para defender su soberanía nacional e integridad territorial. La parte china también acusó a Estados Unidos de seguir una política de doble rasero y desafiar la soberanía de Beijing sobre Taiwán. También han aparecido imágenes de una transferencia masiva de equipo militar a la provincia de Fujian, a la costa del estrecho de Taiwán, donde el Ejército Popular de Liberación de China está realizando ejercicios no programados con disparos en vivo masivos y lanzamientos de lanzaderas de misiles múltiple hacia Taiwán. Como parte del conflicto que se está gestando entre China, Taiwán y los Estados Unidos, un grupo de aviones de combate de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China realizó una incursión a gran escala contra los activos de defensa aérea desplegados en la isla. Los cazas Su-35 también participaron en los vuelos, que no solo demostraron la superioridad aérea, sino que también suprimieron los sistemas de defensa aérea estadounidenses con la ayuda de su equipo de guerra electrónica.
en una operación a gran escala de la República Popular China para demostrar fuerza a Taiwán y al ejército de los Estados Unidos. Participaron más de 100 aviones de combate que volaron en grandes grupos a la isla, practicando así ataques. Entre los aviones de combate se encontraban al menos 2 cazas Su-35, que según las fuentes, pudieron utilizar con éxito los sistemas regulares de guerra electrónica, interfiriendo así con los sistemas de defensa aérea y de radar que brindaban protección a la isla. Hasta la fecha, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China está armada con 24 cazas Su-35, que fueron entregados previamente a China por Rusia. Estos aviones cuentan con el sistema de guerra electrónica más potente y eficaz, que se utilizó con éxito contra los sistemas de defensa aérea estadounidenses. Las tensiones cerca de las fronteras de China siguen siendo extremadamente altas. En particular, se sabe que los aviones de combate de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China están casi constantemente en el cielo en el área de Taiwán, y por la noche China lanzó alrededor de 30 ataques con misiles en el estrecho de Taiwán utilizando misiles guiados PHL-16, desde lanzaderas de misiles múltiple. Pero es que además, China ha desplegado 18 sistemas hipersónicos de F-21, preparados para atacar al grupo de portaaviones de Estados Unidos. En el contexto de la aparición en las aguas frente a la costa de China y Taiwán, del grupo de ataque de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, China puso sus sistemas de misiles antibuque hipersónicos en plena preparación para el combate. Esto, según fuentes chinas, se trata de al menos de 18 sistemas de misiles, lo que le permite destruir un grupo completo de portaaviones en solo unos minutos. Por el momento, se sabe que 18 sistemas de misiles antibuque hipersónicos de F-21 y de F-21D están en preparación operativa para uso en combate en servicio con la República Popular China. Estos últimos son capaces de infligir ataques de alta precisión a grandes distancias, mientras que la velocidad de vuelo de dicho misil supera los 12.000 km/h. Mientras que la precisión de alcanzar un objetivo es de 10 metros. Dada la alta velocidad de vuelo del misil hipersónico de F-21D, la probabilidad de su interceptación exitosa es increíblemente pequeña. Por el momento, también hay información de que China podría poner en alerta máxima los sistemas de misiles de FZF, que son capaces de atacar con ojivas deslizantes que vuelan a velocidades de hasta 12 Mach. Lo que no permite una intercepción exitosa incluso con los sistemas modernos de defensa antimisiles, ya que para los sistemas de defensa aérea esta velocidad es muy alta. Los expertos valoran mucho el riesgo de enfrentamientos entre China y Estados Unidos, sobre todo porque la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, debería producirse en las próximas horas. Al mismo tiempo, según fuentes, las maniobras Pacific Dragon, entre las marinas de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, están previstas desde este lunes hasta el 14 de agosto. Además de los 3 países, Australia y Canadá se unirán a los simulacros en la edición de este año. Así están las cosas desde la crisis de los misiles de Cuba 2.0. Esto es todo amigos, reciban un saludo.